25 de marzo de 2006, en una habitación de un hospital de Madrid, sumida en un silencio absoluto que contrasta con el bullicio de su vida, se apaga la luz de una estrella. Allí, lejos de los escenarios que la vieron brillar y de los mariachis que la convirtieron en eterna, muere Rocío Dúrcal, la mujer que México adoptó como su hija predilecta y que España elevó a la categoría de leyenda inmortal. Afuera, las cámaras de televisión y los periodistas esperan con el aliento contenido alguna noticia. Adentro, su familia se despide en la intimidad más dolorosa. El mundo entero llora a la voz que supo cantarle al amor, al abandono y a la dignidad femenina como nadie más supo hacerlo en nuestro idioma. Pero esa misma mañana, en otra parte de la ciudad, comienza a gestarse algo que casi nadie quiso mirar de frente en medio del luto. No fue una herencia millonaria lo que se abrió de golpe. No hubo cuentas secretas en paraísos fiscales ni contratos explosivos que salieran a la luz. Lo que empezó a desmoronarse fue algo mucho más frágil y peligroso. La historia real de un matrimonio que durante décadas fue presentado al público como perfecto. Rocío Dúrcal y Junior. La pareja ejemplar, el amor sólido contra viento y marea, la familia intocable y unida. Esa fue la versión oficial, la que se repitió hasta el cansancio en revistas del corazón, en entrevistas pactadas y en homenajes llenos de glamour. La que todos aceptaron sin hacer demasiadas preguntas incómodas. Pero detrás de ese relato de cuento de hadas había silencios, años enteros de silencios pesados, decisiones que nunca se explicaron del todo y rupturas que nadie entendió en su momento. Una amistad legendaria cortada de raíz en 1997 con Juan Gabriel, sin una sola palabra pública que aclarara el porqué. Un viaje a Manila en los años 80 que dejó cicatrices invisibles en el alma de la cantante y un hombre, Antonio Morales Jr., que tras la muerte de su esposa empezó a derrumbarse lentamente, como si hubiera perdido no solo al amor de su vida, sino también el último muro de contención que frenaba a sus propios fantasmas interiores. Durante años se habló de depresión profunda, de problemas con el alcohol, de un desgaste emocional severo. Se habló de hijos enfrentados por la herencia, de demandas judiciales entre sangre de la misma sangre, de reproches públicos en programas de televisión. Se habló de la soledad del viudo, pero casi nunca se habló del origen real de todo esto, de aquello que se rompió mucho antes del final, de ese secreto que nunca fue confesado abiertamente y que Rocío se llevó a la tumba sin dar explicaciones, y que Junior cargó sobre sus hombros hasta el último día de su vida. Hoy, casi 2 décadas después de la muerte de Rocío Dúrcal y más de 10 años después de la partida de Junior, seguimos sin tener todas las respuestas claras. ¿Qué ocurrió realmente dentro de las 4 paredes de ese matrimonio? ¿Qué pasó para que una historia de amor que comenzó con tanta luz se transformara en una vida llena de silencios y resentimientos? ¿Y por qué, cuando todo terminó, ya no quedaba nadie capaz de decir la verdad completa? Para entender ese final trágico, hay que regresar al principio, al momento en que el amor parecía suficiente para vencer cualquier obstáculo. Cuando ambos creían ingenuamente que el éxito, la fama y la familia podían taparlo todo, incluso aquello que nunca se atrevieron a nombrar en voz alta. En los años 60, antes de que su nombre se convirtiera en un altar para millones de madres mexicanas, Antonio Morales era un chico con cara de portada de revista y un hambre voraz de escenario. Nació en Manila, Filipinas, en plena guerra mundial. Creció con esa mezcla exótica de 2 mundos en la piel y a los 15 años ya estaba en España aprendiendo una lección que solo entiende quien vive del aplauso desde joven. Si no te miran, no existes. Por eso cuando entró a formar parte del grupo Los Brincos y luego formó el dúo Juan y Junior, no era solo música lo que buscaba, era identidad, era pertenencia, era la sensación embriagadora de que por fin el mundo tenía un lugar reservado para él. Y entonces apareció ella. Rocío Dúrcal no era todavía la leyenda ranchera que conocemos. Era Marieta, la chica prodigio del cine español que sonreía como si nada pudiera romperla. Se casaron en 1970 y España vendió su unión como un cuento perfecto. La pareja joven, bella y famosa, las portadas, los flashes y la palabra amor repetida como una oración constante. Pero guarde este detalle porque lo va a necesitar más adelante para armar el rompecabezas. En los matrimonios de estrellas, la tragedia casi nunca empieza con una pelea a gritos. Empieza con un cambio sutil de peso, con una balanza invisible que se inclina, con la primera vez que uno brilla mucho más que el otro.
Al principio, Junior era el que llevaba el ritmo de la relación. Él tenía la experiencia musical, los contactos en la industria y el instinto del espectáculo moderno. Ella tenía el encanto y la voz, pero la vida no se queda quieta, y la carrera de Rocío no solo creció, sino que explotó a niveles estratosféricos. En México encontró un segundo hogar y un destino que parecía escrito con fuego en el cielo. Cuando se convirtió en la voz femenina de la ranchera, cuando empezó a llenar auditorios masivos y a vender decenas de millones de discos, el eje del matrimonio se movió irreversiblemente. La cifra oficial se repite en todas partes como un trueno, entre 40 y 65 millones de discos vendidos. No es solo un número frío, es una sombra gigante. Porque cada millón de copias que sumaba Rocío era un escalón más alto para ella y al mismo tiempo una pared más fría y alta para él. Junior, el ídolo pop de los 60, se fue quedando atrás, no de golpe ni con escándalo, sino que se fue apagando como se apagan las luces de un teatro cuando termina la función. Aceptó, quizás con resignación, ser el hombre detrás del telón, el manager, el protector, el administrador del orden familiar, el que organiza las giras, el que cuida las finanzas y el que sostiene la estructura. El problema es que sostener a una leyenda viva tiene un precio muy alto, y ese precio casi siempre se paga en silencio y con monedas de frustración. En público eran intocables, la imagen de la familia perfecta con 3 hijos hermosos, una casa sólida y sonrisas de revista. En privado, la estructura empezaba a crujir por una razón que nadie quería decir en voz alta. Junior ya no era Junior, era el esposo de Rocío Dúrcal, y para un hombre que había sido deseado por miles de mujeres y aplaudido por multitudes, esa reducción de su identidad era un veneno lento pero letal, porque el machismo no siempre grita ni golpea. A veces solo se sienta en la mesa a la hora de la cena y te mira fijamente hasta que dudas de tu propio valor. Rocío tampoco era libre de esta dinámica. No era solo la estrella que recibía aplausos, era la que cargaba con el peso económico de toda la familia, con el calendario agotador, con los viajes constantes y con el cansancio crónico. Era una mujer de otra generación, educada para aguantar y callar, una sufridora elegante. Cuando algo dolía, lo ocultaba tras una sonrisa. Cuando algo se rompía, lo maquillaba para salir a escena. Y así, sin darse cuenta, ambos firmaron un pacto de silencio sin firma. No hablar de lo que dolía, no mostrar las grietas y no admitir que el cuento de hadas se estaba destiñendo. Y aquí viene el punto exacto donde nace el destino trágico de esta historia. Porque cuando una pareja decide que la verdad es peligrosa y opta por el silencio, cualquier tentación externa se vuelve una puerta abierta, cualquier viaje se vuelve un riesgo latente y cualquier amistad nueva se vuelve una amenaza. Junior, con esa soledad acumulada durante años, con ese orgullo de artista herido y con esa necesidad imperiosa de sentirse otra vez visto y admirado, empezó a mirar hacia el único lugar donde todavía podía ser el protagonista de su propia película, su origen, Manila. La ciudad donde todo comenzó para él y donde en 1980 creyó ingenuamente que podía recuperar algo que ya estaba perdiendo irremediablemente. No sabía que estaba caminando directo hacia el primer gran quiebre de su vida y que ese quiebre iba a dejar una herida que Rocío jamás confesaría en público, pero que cantaría noche tras noche en sus conciertos, como si cada nota de dolor fuera una forma de sobrevivir a la traición. Porque antes de la oscuridad mayor, siempre hay una primera traición fundacional. Y la de ellos estaba a punto de aterrizar con fecha exacta, como un golpe seco en plena Navidad. 25 de diciembre de 1980. Manila. La ciudad está cubierta por esa calma falsa y festiva que solo existe en Navidad, cuando las luces de colores intentan tapar lo que la gente no quiere mirar. En un set de filmación de una película filipina, Junior vuelve a respirar como artista, no como esposo, no como sombra, no como administrador del calendario de alguien más. Por primera vez en mucho tiempo, su nombre y su rostro vuelven a ser el centro de una escena. Y eso, para un hombre que llevaba años sintiéndose invisible en su propia casa, no era un detalle menor, era una droga potente. Guarde este punto en su mente. No fue una noche de locura pasajera, fue el resultado de un vacío acumulado durante una década. Rocío estaba lejos, cumpliendo con sus compromisos en América. El mundo de ella giraba en otra órbita de éxito, y él estaba solo en un país que le recordaba quién fue antes de convertirse en el marido de... En ese regreso a su origen, la historia cambió de dirección para siempre,
Porque cuando el ego herido encuentra atención y admiración, lo que parece simple compañía se convierte rápido en tentación. Y la tentación casi siempre llega con una cara perfecta, con risas fáciles y con la promesa implícita de que nadie va a saberlo. En ese rodaje, Junior se acerca a una estrella local, la actriz Vilma Santos, y la versión que después contaría él mismo no se disfrazó de accidente ni de error. Años más tarde, en su controvertido libro de memorias, él mismo reconocería la infidelidad como un hecho consumado, como un corte limpio en el cristal del matrimonio. No fue un rumor que la prensa inventó, fue una confesión escrita con la frialdad de alguien que quizá necesitaba justificarse ante sí mismo antes que ante el mundo. Pero lo verdaderamente devastador no es lo que ocurre en la oscuridad de una habitación de hotel, es lo que pasa cuando la oscuridad se ilumina de golpe. Rocío no era ingenua, tenía instinto, tenía oído y tenía esa inteligencia emocional aguda que se forma cuando una mujer aprende a sobrevivir entre flashes y gente interesada. Una llamada a deshoras, una pausa demasiado larga, un tono de voz extraño al teléfono. A veces no hace falta más para saber la verdad. Y entonces, contra toda lógica de agenda y contra toda prudencia, Rocío decidió ir. Imagínala, Rocío Dúrcal, la reina de la ranchera, acostumbrada a auditorios llenos, a giras milimétricas y a protocolos estrictos, de pronto convirtiendo su Navidad en una persecución silenciosa y dolorosa. Viajó a Filipinas sin anunciarse, no para hacer un escándalo público, sino para ver con sus propios ojos lo que su mente y su corazón ya estaban construyendo. La acompañó su hermana Susana, como si incluso en ese momento de decisión, Rocío supiera que se enfrentaría a una verdad que podría romperla y que hay cosas que una mujer no debería enfrentar sola. La escena del encuentro es cruel porque no necesita gritos, no necesita golpes, no necesita titulares de prensa, solo necesita el instante exacto en el que el cuerpo entiende lo que el corazón se niega a aceptar. El reporte que aparece en las crónicas de la época habla de una llegada inesperada en plena Navidad y de un descubrimiento que partió algo por dentro de la cantante. No importa cuántas veces después hayan dicho en entrevistas, lo superamos, fue un error. Hay traiciones que no se superan nunca, se guardan en un cajón, se acomodan en un rincón del alma y desde ahí empiezan a gobernarlo todo en silencio. Rocío no se divorció, esa es la parte que confunde a muchos y que alimenta el mito. La gente cree erróneamente que si no te vas de una relación es porque no dolió tanto. Mentira, en los matrimonios de leyenda, irse no siempre es una opción posible. Hay hijos que proteger, hay una imagen pública que mantener, hay convicciones religiosas, hay miedo al escándalo y también, aunque duela admitirlo, hay amor profundo. Pero el perdón no borra el recuerdo, solo lo vuelve silencioso y pesado. Y el silencio en esta historia es el verdadero villano que carcomió los cimientos. A partir de ahí, el pacto de no hablar se hizo más fuerte y más asfixiante. Junior siguió cumpliendo su papel de hombre de casa, de gestor eficiente, de protector de la familia. Rocío siguió cantando con más fuerza, como si su garganta tuviera que cargar con todo el dolor que no se podía decir en la mesa a la hora de comer. Y ahí es donde el guión de su vida se vuelve inquietante, porque muchas de las canciones de Juan Gabriel que el público creyó románticas, dentro de esa casa, pudieron sonar como otra cosa, como advertencia, como reproche, como una forma elegante de llorar sin romper la foto familiar colgada en la sala. Y aquí viene lo que casi nadie entiende, hasta que lo vive en carne propia. La primera gran traición no destruye el matrimonio en ese momento exacto, lo transforma, lo convierte en una estructura frágil sostenida por la rutina y las apariencias sociales. Una casa bonita y bien pintada, pero con grietas profundas en los cimientos. Desde fuera nadie ve nada raro, todo parece perfecto. Desde dentro cada paso suena hueco y peligroso, porque cuando una mujer perdona sin hablar del todo y un hombre sigue sin reparar el daño de fondo, la historia no termina, solo se aplaza para un futuro ajuste de cuentas. Y el aplazamiento crea las condiciones ideales para algo peor, para un secreto que no será una infidelidad común con una actriz lejana, para una ruptura que no tendrá explicación pública lógica, para un corte definitivo que años después ocurrirá con una fecha precisa, un nombre gigante de la música y un silencio que hará que todo el mundo se pregunte lo mismo. ¿Qué pasó realmente en 1997 para que Rocío Dúrcal, la mujer más leal, cerrara una puerta que parecía imposible de cerrar? 1997,
No es un año cualquiera en esta historia, es una bisagra, una puerta de hierro que se cierra con tanta fuerza que el eco de ese golpe todavía se escucha décadas después en la industria musical. Hasta entonces, la relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel había parecido indestructible, una simbiosis perfecta. No era solo música y negocios, era química pura, era confianza ciega. Era ese tipo de alianza artística que convierte simples canciones en himnos nacionales y a una mujer española en la leyenda adoptiva de un país entero como México. Él le entregó composiciones que marcaron a generaciones enteras. Ella las hizo eternas con una voz que podía sonar como una caricia suave y como una sentencia de muerte en la misma frase. Y durante todos esos años de éxito compartido, Junior estuvo ahí, siempre cerca, no como un tercero incómodo, sino como el guardián del círculo íntimo, el esposo, el manager, el hombre que controlaba las puertas de acceso, los contratos millonarios, los horarios de grabación y las llamadas telefónicas. Guarde este detalle crucial, porque lo va a necesitar más adelante para entender el desenlace. En este triángulo de talento y poder no había un enemigo visible, no había insultos en público, no había titulares de ruptura inminente y por eso, cuando todo se rompió de golpe, el impacto fue aún peor y más desconcertante. Porque no se rompió como se rompen las amistades comunes por un malentendido. Se rompió como se rompen los pactos sagrados, con silencio absoluto, con un corte limpio y quirúrgico, con una negativa total y rotunda a volver a mirar atrás, dejando a millones de fans con la pregunta en la boca. En 1997, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel dejaron de hablarse para siempre, y el motivo real es una de las sombras más largas de la música latina. La explicación oficial que circuló en todos los medios de comunicación en aquel lejano 1997 fue la que siempre suena más aceptable y elegante para un mundo de artistas donde las formas lo son todo. Problemas de derechos de autor, desacuerdos económicos irreconciliables, tensiones creativas por una producción discográfica, pleitos por la dirección de un videoclip o simplemente diferencias irreconciliables por la forma de hacer las cosas en el estudio. Se mencionó hasta el cansancio el conflicto alrededor de la canción La Guirnalda como el pretexto perfecto, una razón puramente técnica y de negocios, una razón que no mancha la moral de nadie, una razón aséptica que permite a ambas partes seguir sonriendo frente a las cámaras en los homenajes futuros sin perder la cara. Pero hay una pregunta punzante que no desaparece por más que la repitan los publirrelacionistas. Si todo se reducía a un simple asunto de dinero y regalías, ¿por qué el corte fue tan definitivo, tan quirúrgico y tan absoluto? ¿Por qué nunca hubo ni siquiera un intento de reconciliación? Ni siquiera con el paso implacable del tiempo, ni siquiera cuando la sombra de la enfermedad terminal empezó a rondar la casa de los Morales Dúrcal. En el mundo real, en la industria de la música, incluso los pleitos más feroces por millones de dólares se negocian, se firman nuevos contratos, se arreglan bajo la mesa o se maquillan para la prensa. Lo de Rocío Dúrcal y Juan Gabriel no fue un pleito de contadores. Lo de ellos fue otra cosa, algo mucho más profundo, y la pista principal está escondida en la forma exacta, en la textura de su silencio. Rocío no hablaba de Juan Gabriel como se habla de un ex jefe o de un ex socio comercial con el que tuviste un mal negocio. Rocío hablaba de él con una evasiva dolorosa, como si estuviera protegiendo con su propio cuerpo una herida profunda que aún sangraba a borbotones por debajo de la ropa. Y aquí es donde entra forzosamente el nombre que siempre aparece cuando una historia oficial no termina de cuadrar y no quiere quedarse quieta: Joaquín Muñoz. Alguien que se presentó durante décadas como el amigo más íntimo y secretario de Juan Gabriel, y que con el paso de los años lanzó al mundo una versión tan radiactiva y explosiva que parecía diseñada específicamente para incendiar el legado de todos los involucrados. En el relato detallado de Muñoz, la ruptura que paralizó a la música en español no se explicaba por contratos mal redactados ni por egos artísticos chocando en un escenario, se explicaba por algo mucho más íntimo, mucho más humillante para una esposa y sin mi contexto de la cultura del machismo iberoamericano de los años 90, algo mucho más insoportable de digerir. La versión que él divulgó sin ningún pudor insinuaba que Juan Gabriel no estaba celoso del éxito de Rocío sobre el escenario, ni quería robarle el protagonismo
mismo. La insinuación brutal era que Juan Gabriel estaba obsesionado con lo que Rocío tenía en casa, su marido Junior. Y aquí es exactamente donde esta historia entra en un terreno pantanoso y sumamente peligroso. Porque lo que sigue no es un hecho confirmado por documentos oficiales o actas notariales, es una acusación repetida en voz baja durante años en los pasillos de las televisoras, negada rotundamente por la familia Dúrcal, y sin embargo persistente y terca como esos rumores que sobreviven al paso del tiempo, no necesariamente por ser 100% verdad, sino porque explican demasiado bien lo que nadie logra explicar de ninguna otra manera lógica. Según esa versión no autorizada, Rocío habría descubierto una traición doble que le partió el alma en dos. No una traición cualquiera y predecible, no una infidelidad de una noche con una actriz en un hotel lejano de Manila, como había ocurrido antes. Se trataba de una traición orquestada en su propia cara, con la persona que ella consideraba su mayor aliado, su mejor amigo, su confidente y su cómplice creativo de toda la vida. La imagen que se repite en los murmullos de la industria es de una crudeza brutal, una escena privada en la intimidad de su hogar o en una gira, un límite moral cruzado sin retorno, una puerta que se abre por accidente y que cambia para siempre la percepción de lo que Rocío consideraba un hogar seguro. Ahora, deténgase un segundo a pensar en esto, señora, señor. Incluso si esa escena de telenovela nunca ocurrió exactamente así, hay un hecho que sí ocurrió de manera histórica e indiscutible frente a los ojos de todos. Rocío cortó a Juan Gabriel de su vida de tajo en 1997 y nunca, jamás, volvió a dirigirle la palabra ni a grabar una sola nota con él. Y a partir de ese momento de ruptura, la casa de los Morales Dúrcal empezó a llenarse de un tipo de tensión espesa que no se puede cantar en un escenario sin que el público lo note, porque hay secretos que no se discuten en la mesa a la hora de la comida, pero que se sienten en el aire que se respira. Se sienten en los pasillos fríos, en la manera esquiva de mirarse a los ojos, en la distancia física entre una mano y otra, en el silencio sepulcral después de una cena familiar. Junior, que ya venía arrastrando la culpa vieja de su infidelidad comprobada en Manila, quedó atrapado en un lugar imposible dentro de su propia casa. Si era completamente inocente de los rumores con el cantautor, vivió marcado injustamente por una sospecha venenosa que no supo o no pudo destruir con hechos. Si era culpable de alguna manera, vivió atormentado con una culpa inmensa que no podía confesar sin volar a su familia entera por los aires y convertirse en el paria de España y México. Y Rocío, la mujer que ante su adorado público era sinónimo de fortaleza, entereza y dignidad, en privado siguió haciendo lo que mejor sabía hacer desde que era la joven Marieta en los sets de cine: aguantar el golpe, callar el dolor, sostener la imagen de la familia perfecta, proteger a sus 3 hijos del escrutinio público y seguir cantando noche tras noche como si cada canción desgarradora fuera una forma elegante y disimulada de no gritar de desesperación. Hay un detalle más pequeño en el tiempo, pero inmensamente revelador para los que saben leer entre líneas. Años después de la muerte de la cantante, su hija Shaila Dúrcal dejó caer una frase en una entrevista televisiva que muchos analistas interpretaron como una pista emocional definitiva. Shaila habló de celos profesionales y personales, de una presencia externa que quería ocupar un lugar en la familia que por derecho natural no le pertenecía, como si alguien hubiera querido ser su madre o usurpar el lugar de la señora de la casa. No es una confesión directa, no es una prueba que se pueda presentar en un juzgado, pero en historias familiares tan complejas como esta, las familias rara vez dicen directamente lo que piensan para no ensuciar el apellido. Lo dejan caer como pequeñas migajas de pan en el bosque, esperando que el público inteligente no las junte todas de golpe. Y así, en el año 1997, se instaló en la vida de Rocío Dúrcal el secreto con mayúsculas, el que no se menciona ni en broma, el que cambia la densidad del aire de una casa, el que convierte la alianza artística más prolífica de la historia de México en un recuerdo prohibido, el que deja a Rocío viviendo con un silencio sepulcral que no era sinónimo de paz interior, sino de una disciplina férrea, y deja a Junior, el eterno galán de los 60, viviendo con una pregunta en la mirada que nunca pudo responder de frente a los ojos de la mujer que más lo amó, que más lo soportó y que más lo sufrió en silencio, porque después de aquel fatídico 1997, el problema matrimonial ya no se trataba de quién tenía más fama, ya no se trataba de quién ganaba más dinero en las giras, se trataba de algo mucho más profundo, se trataba de confianza absoluta.
Y cuando la confianza muere de esa manera, lo que queda en una casa no es un divorcio firmado en papel, lo que queda es una convivencia diaria con fantasmas invisibles. Y esos fantasmas, aunque nadie se atreva a nombrarlos en el desayuno, siempre terminan cobrando su precio en la salud y en el alma. El año 97 no solo fue el año del silencio artístico que dejó huérfano a la música ranchera, fue el año exacto en que la imponente casa de los Morales Dúrcal dejó de ser un refugio de paz y se convirtió en un campo minado emocional, donde cada paso debía ser calculado. Porque mientras el mundo entero seguía viendo a Rocío Dúrcal sobre los escenarios como la voz firme, elegante y casi invencible de la música latina, dentro de esas 4 paredes de lujo se estaba gestando otra historia, una mucho más íntima, mucho más incómoda de relatar y sobre todo imposible de cantar sin romperse a llorar. Después del corte definitivo con el Divo de Juárez, algo se rompió en la dinámica familiar de todos los días. No cambió de forma explosiva. No hubo platos rotos ni gritos que alertaran a los vecinos, ni titulares de prensa amarilla. Cambió como cambian las cosas que de verdad duelen en el alma, con rutinas mecánicas y tensas, con silencios que se volvían más largos y pesados de lo normal, con miradas esquivas que evitan sostenerse demasiado tiempo para no revelar la tristeza. Rocío siguió cumpliendo como la gran profesional que era. Grabó nuevos discos, atendió todos sus compromisos internacionales, se presentó ante su público amado con la misma compostura impecable de siempre, con sus vestidos majestuosos y su sonrisa ensayada. Pero quienes estaban realmente cerca de su círculo íntimo empezaron a notar una distancia nueva en ella, una especie de disciplina emocional y frialdad que no había estado ahí antes. Junior, por su parte, asumió un rol todavía más hermético dentro de la relación, más controlador de las situaciones, más presente físicamente pero al mismo tiempo más inaccesible emocionalmente. Si antes era el marido manager que organizaba las agendas y protegía celosamente la carrera de su mujer, a partir de ese momento crítico se convirtió en el guardián absoluto del entorno familiar. Filtraba todas las llamadas telefónicas, decidía qué encuentros se daban y cuáles no, administraba los tiempos de ocio, no asumiendo el papel de un villano evidente de película, sino actuando como alguien que parecía estar desesperadamente convencido de que el control absoluto y el orden estricto eran la única forma de sostener lo poco que quedaba en pie de su matrimonio. Y aquí hay un punto clave que no podemos pasar por alto al juzgar a una mujer de su época. Rocío Dúrcal no era de ninguna manera una mujer sometida o débil, era una mujer fuerte que elegía por convicción propia callar. Hay una diferencia abismal entre no tener voz y decidir no usarla. Ella sabía perfectamente que cualquier ruptura pública o escándalo mediático no solo arrastraría su propio matrimonio por el fango, sino que también destruiría la paz mental de sus 3 hijos. Shaila Dúrcal, Carmen y Antonio crecieron en una casa de cristal, donde llevar ese apellido era una responsabilidad enorme, no solo un privilegio de ricos. Y Rocío, siendo hija de una educación española muy rígida, profundamente católica y estructurada, entendía el escándalo público como una forma de violencia innecesaria y vulgar. Por eso nunca hubo una demanda de divorcio en los juzgados. Por eso no hubo entrevistas incendiarias cobrando exclusivas en revistas del corazón. Por eso no hubo un libro de mi verdad revelando miserias. Lo que hubo en esa casa fue una reorganización silenciosa y fría de los afectos, una distancia emocional que con los años se volvió simple rutina, un matrimonio que siguió existiendo en lo formal ante la ley y ante Dios, pero que empezó a vivir en compartimentos separados del corazón. Y esa convivencia constante con lo no dicho, con la duda y con la sospecha, tiene un precio altísimo en la biología humana, porque el cuerpo, tarde o temprano, empieza a hablar a gritos lo que la boca se niega a pronunciar por prudencia. A finales de los años 90 y principios del 2000, Rocío empezó a reducir drásticamente su actividad pública. No fue un retiro anunciado con fanfarrias, ni una gira de despedida oficial. Fue un repliegue estratégico y progresivo, aceptaba menos giras internacionales, pasaba mucho más tiempo encerrada en casa, dedicaba más atención a sus hijos ya adultos, y al mismo tiempo comenzó a mostrar un desgaste físico evidente, que no terminaba de explicarse solamente por el paso natural de la edad. Mostraba fatiga constante, dolores persistentes en el cuerpo, un cansancio profundo en la mirada que no se iba con semanas de descanso.
Mientras tanto, Junior seguía funcionando como el eje organizador de todo el castillo, incluso cuando ya no había tantas giras que organizar. Los hijos, con la sensibilidad a flor de piel, percibieron el cambio drástico en sus padres. Años después de la tragedia, en entrevistas siempre muy medidas y cuidadosas para no traicionar la memoria materna, dejaron entrever que la casa había dejado de ser un lugar ligero y feliz, que el ambiente se había vuelto denso, que había temas prohibidos que no se preguntaban jamás porque intuían, con ese sexto sentido familiar, que no debían hurgar en la herida. En familias educadas bajo ese esquema, el silencio no se impone con amenazas, el silencio se aprende desde la cuna, se hereda como un bien preciado y se convierte en una forma de amor torcida pero extrañamente funcional para sobrevivir. Y entonces llegó el diagnóstico médico que paralizó el reloj. No llegó como una revelación dramática de telenovela, sino como una confirmación lenta y cruel de algo que ya se sentía gestándose en el cuerpo cansado de la cantante. Rocío enfermó gravemente, primero de manera discreta intentando ocultarlo, y luego de forma irreversible cuando el cáncer de útero hizo metástasis. El cáncer apareció en su vida como aparecen muchas verdades ocultas en este tipo de historias de represión emocional, cuando ya no queda ni un gramo de energía para seguir sosteniendo las máscaras pesadas, cuando el propio cuerpo decide poner un límite físico y trágico que la mente y la voluntad no quisieron poner años antes. Durante ese doloroso y largo proceso de quimioterapias y hospitales, Junior estuvo siempre ahí, a los pies de la cama. Eso es importante decirlo y reconocerlo para ser justos con la historia. Junior no huyó como un cobarde, no abandonó el barco familiar, acompañó a su esposa a cada cita, gestionó los tratamientos médicos en diferentes países y protegió la intimidad física de Rocío con la misma rigidez espartana con la que había protegido el secreto de su matrimonio durante décadas. Pero hay que ser claros, hay acompañamientos en la enfermedad que no sanan las heridas antiguas del corazón, solo ayudan a que la desgracia no se vea desde fuera. Y Rocío Dúrcal, incluso estando enferma y consumiéndose día a día, siguió siendo fiel a su naturaleza estoica de gran señora. Nunca expuso sus penas matrimoniales, no acusó a nadie de sus desgracias y no explicó a los medios los motivos de sus distanciamientos. Murió en aquel hospital de Madrid en marzo del 2006 y con su muerte física no se abrió ninguna caja de Pandora inmediata en la prensa. No hubo confesiones póstumas tardías, no se filtraron audios secretos, ni hubo ajustes de cuentas públicos por parte de sus allegados. La elegancia se mantuvo hasta la tumba, pero algo profundamente psicológico sí ocurrió después del funeral. Junior, por primera vez en toda su vida adulta, quedó completamente solo con su propia versión de la historia. Y esa soledad en la mansión vacía, con el paso implacable del tiempo, empezó a pesarle en los hombros mucho más que el silencio compartido que tenían cuando ella vivía. Porque cuando la persona con la que decidiste callar un secreto ya no está en este mundo para sostener la mirada, el secreto deja de ser un pacto de lealtad entre dos y se convierte en una carga individual insoportable. Y es ahí, en esa viudez amarga, donde esta historia empieza a girar lentamente hacia su tramo más incómodo y triste, no el tramo del escándalo barato de revista, sino el de la memoria, el de lo que la mente empieza a decir cuando ya no hay nadie vivo que pueda desmentirlo, el de los relatos que emergen a la superficie, no para hacer justicia histórica, sino para aliviar culpas que no dejan dormir. Pero antes de llegar a ese punto de no retorno en la mente de Junior, hay que mirar con detenimiento lo que ocurrió justo después de la muerte de Rocío. Las decisiones financieras que se tomaron a puerta cerrada, las palabras que no se dijeron en público frente al féretro y sobre todo el cambio drástico de discurso de un hombre que durante décadas había defendido el silencio absoluto como la forma más pura de lealtad conyugal. Porque en la vida hay secretos que pesan toneladas y que solo se revelan o se insinúan cuando ya no queda nadie a quien proteger de la verdad. Y el secreto de Antonio Morales Jr. estaba a punto de empezar a contarse, a medias, entre botellas vacías y la bruma de la depresión. El año 2006 no terminó la historia de la española más mexicana, solo cambió radicalmente el lugar y la voz desde donde se contaba. Porque cuando Rocío Dúrcal murió aquella mañana de marzo, lo que quedó en pie ante el mundo no fue solo una discografía monumental inigualable, ni una imagen pública intacta de señora intachable. Lo que realmente quedó flotando en el ambiente de esa familia fue un silencio completamente nuevo, uno distinto, más frío y afilado que el que había dominado su matrimonio durante años.
Este ya no era un silencio acordado y compartido por amor o por conveniencia, era un silencio impuesto, un silencio heredado a sus hijos. Para Junior, la muerte física de Rocío fue algo inmensamente más devastador que la pérdida de la compañera de vida. Fue el derrumbe definitivo de la única persona en la tierra que todavía sostenía el pacto de no hablar sobre los demonios de la casa. Durante décadas, Rocío había sido el muro de contención perfecto, el filtro elegante, la figura majestuosa que con solo existir y sonreír mantenía a raya a la prensa amarillista, las versiones cruzadas, los rumores de infidelidad y las preguntas incómodas sobre su sexualidad o la de su esposo. Cuando ese muro desapareció bajo la tierra del cementerio, Junior quedó expuesto en carne viva, y no tanto ante el escrutinio del público, sino ante el tribunal más implacable, el de sí mismo. Los primeros 2 o 3 años después de aquel 2006 fueron de una aparente y tensa normalidad para el viudo. Concedía entrevistas muy medidas y controladas, compartía recuerdos respetuosos de los años felices y utilizaba frases cuidadosamente elegidas por sus relacionistas públicos. Junior hablaba de Rocío ante las cámaras, como se habla de una santa doméstica incorruptible, pura admiración, agradecimiento eterno y amor incondicional. No decía absolutamente nada que pudiera manchar la imagen inmaculada de la cantante, ni nada que rompiera el relato oficial del matrimonio perfecto que España y México habían comprado con devoción. Pero quienes lo conocían de cerca, sus amigos íntimos y el personal de la casa, empezaron a notar algo muy distinto y alarmante en él. Notaron un desgaste físico y mental acelerado. Veían a un hombre que envejecía 10 años de golpe. No solo se encorvaba físicamente, sino que se pudría por dentro. Porque cargar un secreto tan oscuro en pareja es pesado, pero la carga se divide y resulta soportable. Cargarlo completamente solo, en las madrugadas de insomnio, es otra cosa muy distinta. El silencio en soledad deja de ser un acto de lealtad romántica y se convierte en una prisión, en un castigo autoimpuesto que enloquece. Junior, empujado por esa angustia, empezó a hablar un poco más de la cuenta. No lo hacía en ruedas de prensa oficiales ni en comunicados, sino en círculos cada vez menos cerrados, en conversaciones largas después de cenar, en confesiones de madrugada que no siempre eran coherentes, pero que sí eran muy insistentes y reveladoras. Y ahí, entre anécdotas del pasado, apareció una palabra que antes jamás se pronunciaba en el vocabulario de la familia Morales: la culpa. Y no me refiero a una culpa vaga por haber fallado como marido en términos abstractos o por la infidelidad filipina. Era una culpa concreta por no haber sabido proteger emocionalmente lo único que Rocío había pedido a gritos sin decirlo nunca en voz alta: discreción y paz mental. Ella no quería que su vida íntima y los rumores de traición se convirtieran en el espectáculo principal de los programas de televisión. No quería dar explicaciones al público sobre por qué su matrimonio era de papel en los últimos años. Y Junior, durante muchos años, había cumplido ese mandato de silencio hasta que el alcohol y la depresión hicieron que ya no pudiera más con el disfraz. En el año 2014, cuando Antonio Morales Jr. finalmente falleció solo en su habitación, el círculo de esta tragedia se cerró de la forma más cruel y anticlimática posible. No dejó guardado en una caja fuerte un testamento explosivo que desheredara a nadie. No dejó cartas reveladoras explicando los motivos de la ruptura con Juan Gabriel. No dejó entrevistas finales en video aclarando los rumores de su sexualidad o de su infidelidad. Dejó algo infinitamente peor para la paz de sus hijos. Dejó versiones incompletas regadas por ahí, frases sueltas dichas a medias tintas, recuerdos fragmentados y contradictorios contados por terceros, personas que afirmaban haber escuchado de su propia boca la verdad, pero que nunca contaban exactamente la misma verdad. Y ahí, con ambos padres muertos, empezó la verdadera disputa mediática y familiar. Porque una vez que los protagonistas principales ya no están en este mundo para defenderse, los silencios se vuelven el terreno más fértil para la especulación malintencionada y el morbo. Y en el caso de la gran Rocío Dúrcal, esa especulación siempre giró alrededor del mismo y doloroso punto: su matrimonio. No su carrera impecable de más de 40 años, no su éxito de ventas inalcanzable, no su voz de ángel que unió a 2 continentes. La intriga era su vida privada y silenciosa. La pregunta que nadie se atrevió a formularle de frente mientras ella vivía y sonreía en los palenques fue: ¿qué secreto tan grande estaba realmente sosteniendo con tanto empeño y a costa de su propia salud? Sus 3 hijos, fieles y leales a la estricta educación emocional que recibieron de su madre, nunca rompieron el pacto de silencio.
Salieron a los medios y hablaron de amor incondicional, de unidad familiar a pesar de los pleitos por la herencia, de respeto a la memoria del artista. Jamás entraron en detalles morbosos, nunca confirmaron ni desmintieron con claridad los rumores más oscuros sobre la bisexualidad de su padre o la traición con su compadre. Y esa elección de callar, lejos de apagar el fuego del chisme, lo mantuvo encendido como brasas bajo la ceniza, porque el silencio, cuando se hereda de padres a hijos sin dar explicaciones, se convierte automáticamente en sospecha pública. Los años pasaron volando, las biografías no autorizadas se multiplicaron en las librerías, los documentales de televisión intentaron explicar lo inexplicable armando rompecabezas, con piezas faltantes, siempre con extremo cuidado de no ganar una demanda, siempre bordeando el límite de la difamación. Nadie quiso acusar directamente a Junior de ser el causante de la desgracia, nadie quiso afirmar nada de forma definitiva sobre Juan Gabriel, pero todos los periodistas y amigos cercanos señalaron exactamente lo mismo, que a partir de aquel famoso año de finales de los 90, Rocío Dúrcal ya no era ni la sombra de la mujer alegre que solía ser, que algo muy dentro de ella se había roto de manera irreversible, marchitándole la mirada. Señalaron que su forma de interpretar en el escenario incluso había cambiado drásticamente. Su voz sonaba más contenida, más grave, menos juguetona y mucho más trágica, como si cada nota que salía de su pecho cargara un peso adicional de lágrimas no derramadas. Y aquí hay algo que duele profundamente admitir cuando admiramos tanto a una figura pública. Hay historias en esta vida que nunca se cierran del todo, que no tienen un final feliz ni un cierre reconfortante, simplemente porque fueron construidas desde sus cimientos sobre la renuncia total. Rocío Dúrcal renunció a explicarse ante el mundo para proteger su nombre. Junior renunció a defenderse de las acusaciones para no destapar la cloaca de sus propias acciones. Sus hijos renunciaron a aclarar los rumores para honrar la memoria de su madre, y el público a su vez tuvo que renunciar a aceptar que no todo ídolo debe ser comprendido y desmenuzado hasta el último detalle de su recámara. Quizá, pensándolo bien, ese fue el verdadero y más grande sacrificio de Rocío Dúrcal por su familia. Su sacrificio no fue solo cantar con una sonrisa hasta el final de sus días, no fue solo sostener una imagen perfecta de muñeca de porcelana mientras su cuerpo era invadido por el cáncer y su alma se desgastaba por la decepción amorosa, sino aceptar con resignación que su verdad más íntima y dolorosa no le pertenecía solo a ella. Comprendió que cualquier palabra dicha desde el rencor o la venganza habría tenido consecuencias devastadoras para las personas que amaba, para sus hijos y para su propio legado, y por eso, con la cabeza muy en alto, eligió pagar el precio más alto que una mujer expresiva puede pagar: callar para siempre. Hoy, cuando en las mesas de debate o en los programas de nostalgia se habla de el secreto oscuro de su marido, en realidad se está hablando de algo mucho más amplio y complejo que una simple infidelidad carnal. Se está hablando de toda una estructura familiar de época sostenida por la negación constante, de un amor que sobrevivió los embates del tiempo, no porque fuera un amor sano y nutritivo, sino porque fue un amor sumamente disciplinado, educado para no estorbar. Hablamos de una mujer brillante que entendió por las malas que a veces proteger a tu familia significa desaparecer partes fundamentales de una misma. Y eso explica perfectamente por qué. Incluso después de casi 20 años de su muerte, Rocío Dúrcal sigue siendo una figura intocable, inmaculada y respetada por todos. No porque su vida no tuviera grietas, errores o tragedias, sino porque esas grietas nunca se exhibieron para dar lástima. Se vivieron en soledad, se soportaron con estoicismo, se lloraron en privado y se cantaron a todo pulmón en los palenques, pero sin ponerles nunca un nombre propio para no destruir a nadie. Pero la historia del ser humano nos enseña que todavía no termina aquí, porque cuando una verdad tan grande se reprime durante tanto tiempo en el pecho, no desaparece por arte de magia cuando el cuerpo muere, cambia de forma, muta, y lo que en vida fue un silencio ahogado, después de la muerte se convierte inevitablemente en un legado lleno de preguntas sin respuesta clara, de gestos en viejas entrevistas que ahora se reinterpretan bajo una nueva luz, de canciones maravillosas que hoy suenan totalmente distintas cuando se escuchan con los oídos de quien sabe la verdad oculta detrás de la letra. Y es ahí, en ese eco doloroso, donde entramos en la última y definitiva etapa de esta historia familiar, no la etapa del escándalo de pasillo, sino la del balance justo, la de entender el costo real, en salud y en años de vida,
de haber sido una leyenda inmaculada, sin permitirse nunca el lujo de ser humana y vulnerable ante el mundo. Usted y yo sabemos que, para entender verdaderamente quién fue la inmensa Rocío Dúrcal, la mujer que con su voz logró unir los corazones de 2 continentes enteros, hay que tener el valor de mirar mucho más allá de las hermosas letras que cantó sobre los escenarios iluminados. Hay que detenerse a escuchar con atención todo aquello que, por prudencia, por amor o por miedo, ella decidió callar hasta el último de sus días. Durante años, bajo la sombra protectora y gigantesca de la estrella, Antonio Morales Jr. vivió no como el ídolo juvenil que alguna vez fue en los años 60, sino como un hombre que, en lo más profundo de su ser, ya había llegado al final del camino muchísimo tiempo antes de que su corazón dejara de latir. Lo que se veía en su mirada perdida no era simplemente el peso natural de la vejez, no era solo la tristeza común de un viudo que extraña la compañía. Era la acumulación tóxica y asfixiante de secretos de familia, de infidelidades disimuladas y de silencios pesados que nunca, jamás, se atrevieron a decirse en voz alta mientras ella vivía para no romper el frágil cristal de las apariencias sociales. Después de la dolorosa muerte de Rocío Dúrcal, en aquel triste mes de marzo del año 2006, el mundo entero, a través de las pantallas de televisión, vio a un viudo aparentemente devastado, llorando desconsolado frente a las cámaras. Pero si uno miraba con detenimiento clínico, dentro de esa devastación pública y mediática, había algo muchísimo más profundo, oscuro y complejo que el simple duelo por la pérdida de la esposa amada. Había una culpa inmensa que le carcomía las entrañas. Había un miedo paralizante a enfrentarse solo al mundo sin su escudo protector. Y había un vacío existencial tan grande que ninguna herencia millonaria en euros, ninguna mansión de lujo en la mejor zona de Madrid, ni ningún disco de oro colgado en la pared podrían jamás aspirar a llenar. Junior se quedó completamente solo en la inmensa propiedad de Torrelodones, encerrado en la misma casa donde, durante décadas de simulación y esfuerzo sobrehumano de Rocío, se había construido milimétricamente el codiciado mito de la familia española perfecta e inquebrantable. Las frías paredes de esa mansión seguían repletas de fotografías familiares sonrientes, de premios internacionales acumulados a lo largo de 40 años, de discos de platino que atestiguaban ventas récord, de sonrisas congeladas en el tiempo que ahora parecían una burla cruel del destino. Pero la casa, enorme y suntuosa, estaba repentina y aterradoramente muda. Sin la presencia vital de Rocío, ya no había un orden establecido, no había una estructura familiar que dictara los ritmos del día, no había absolutamente nadie con la fuerza moral suficiente para sostener el equilibrio emocional de Junior. Un equilibrio que, la verdad sea dicha, siempre había sido sumamente frágil y dependiente de la fortaleza de su mujer. Él mismo, en un arranque de sinceridad producto de la desesperación, lo admitió sin tapujos en algunas entrevistas posteriores al funeral. Confesó que sin Rocío a su lado, simplemente no sabía quién diablos era. El alcohol, que ya había sido una presencia constante y preocupante en las sombras durante los durísimos años finales de la enfermedad terminal de Rocío, se convirtió rápidamente en su única y dictatorial rutina diaria. Ya no bebía como en las viejas épocas de juventud por fiesta o por celebrar un éxito, ni como un exceso escandaloso para llamar la atención de la prensa. Bebía sistemáticamente como quien toma una anestesia potente y diaria. Bebía hasta perder el conocimiento para poder dormir un par de horas. Bebía a primera hora de la mañana para poder despertar y enfrentar el día. Bebía compulsivamente para no pensar en el vacío de la cama. Bebía para no recordar aquel fatídico viaje a Manila que lo manchó para siempre. Bebía para ahogar los celos y la paranoia al pensar en Juan Gabriel. Y bebía, sobre todo, para no escuchar las voces frías y distantes de sus propios hijos, que ya no lo miraban con el respeto y la admiración que se le tiene a un padre amoroso, sino con la desconfianza con la que se mira a un administrador incómodo, errático y egoísta del inmenso legado económico y moral de su madre. En el año 2009, como una bomba de tiempo que finalmente llega a cero, estalló públicamente lo que había permanecido oculto bajo la alfombra de la decencia familiar. Carmen y Antonio, los 2 hijos mayores del matrimonio, tomaron una decisión impensable años atrás. Llevaron a su propio padre a los fríos tribunales de justicia españoles. Lo acusaron formal y legalmente de ocultar, de manera premeditada y maliciosa, una parte sustancial de la millonaria herencia de Rocío en oscuras cuentas bancarias fuera de España.
La noticia fue un golpe público devastador y humillante para el apellido Morales Dúrcal. La prensa amarillista y los programas del corazón hablaron sin parar de cifras mareantes en euros, de propiedades lujosas ocultas, de porcentajes injustos en los testamentos, pero casi nadie en los medios se detuvo a analizar el verdadero y profundo impacto emocional de esta guerra civil. Para Junior, aquella demanda judicial no fue simplemente una aburrida discusión legal entre abogados por unos cuantos millones, fue la materialización y confirmación absoluta de su mayor y más profundo miedo subconsciente. Se dio cuenta con terror de que no solo había perdido a su esposa por el cáncer, sino que también había perdido para siempre el amor, el respeto y la lealtad de sus propios hijos. «Me quieren echar a la calle de mi propia casa», llegó a decir en una entrevista televisiva, con la voz rota por el llanto y la indignación. No era una simple frase jurídica dictada por un abogado estratega, era el grito ahogado de un hombre de casi 70 años de edad, hablando desde el más absoluto abandono emocional. La patética imagen del padre derrotado, envejecido y demandado por su sangre contrastaba brutalmente con el recuerdo del joven, seductor y arrogante, ídolo pop que había conquistado multitudes en la vibrante España de los años 60. El círculo de su vida se estaba cerrando de la peor manera posible, rodeado de abogados y no de abrazos. Aunque años después, en un intento desesperado por salvar lo poco que quedaba del buen nombre de la familia, hubo un frágil intento de reconciliación, impulsado principalmente por la mediación de Shaila Dúrcal. La herida familiar ya estaba abierta de par en par y profundamente infectada. El escandaloso juicio por la herencia se retiró de los tribunales de mala gana, y las fotos familiares sonrientes volvieron a aparecer forzadamente en las revistas durante eventos muy puntuales y calculados. Pero algo esencial, invisible y vital, no regresó nunca más a esa familia: la confianza absoluta. Junior seguía viviendo como un fantasma en esa inmensa mansión, rodeado físicamente de recuerdos de una época dorada, pero totalmente separado a nivel emocional del mundo de los vivos. En los últimos años de su triste existencia, su rutina diaria se volvió mínima, casi vegetativa. Daba paseos cortos por el jardín, mantenía silencios largos y pesados que duraban días enteros, y dejaba la televisión encendida a todo volumen sin prestarle atención real a la pantalla, solo para llenar el vacío de la casa. Pasaba horas interminables mirando viejas entrevistas grabadas de Rocío en cintas VHS, escuchaba sus conciertos grabados a todo volumen en la sala vacía, consumiendo como un adicto los fragmentos de una vida feliz que ya no existía más que en su cabeza. Algunos amigos cercanos, de los pocos que le quedaron hasta el final, contaron con tristeza que lo sorprendían a menudo, hablando solo con las fotografías en marcó, que les pedía perdón en voz baja con lágrimas en los ojos y que repetía como un mantra doloroso una frase una y otra vez: si tan solo pudiera volver el tiempo atrás. El 15 de abril del año 2014, la historia de Junior llegó a su fin definitivo. El jardinero de la finca, al notar que la casa llevaba horas en un silencio inusual, entró y encontró el cuerpo inerte. Junior llevaba ya varias horas de haber fallecido. No hubo un escándalo mediático en su lecho de muerte. No hubo una gran despedida pública organizada por el Estado. No hubo multitudes llorando en las calles como cuando murió Rocío. Murió completamente solo en la misma inmensa casa donde alguna vez, en su juventud arrogante, creyó tener el mundo a sus pies. El frío informe médico forense habló de causas naturales y de un fallo cardíaco, pero quienes realmente lo conocieron a fondo sabían perfectamente que el cuerpo simplemente se rindió y siguió al alma, un alma que llevaba muchísimos años cansada, marchita y sin ganas de seguir peleando contra sus propios demonios. Así, de esa manera tan gris y solitaria, terminó la vida del hombre que tuvo el privilegio de ser el esposo de una leyenda irrepetible de la música, el padre de 3 artistas con luz propia, el amigo de copas de los gigantes de la industria musical, y se fue no con el sonido atronador de los aplausos que tanto buscó en su juventud, no con la música de mariachi que hizo eterna a su mujer, sino con el silencio más absoluto. Un silencio denso y pesado, acumulado durante más de 4 décadas de mentiras y medias verdades. Un silencio que, irónicamente, empezó a asfixiarlo muchísimo tiempo antes de que diera su último aliento físico. Porque, entiéndalo bien,
Algunas vidas no se rompen de golpe en un solo acto dramático de tragedia griega, se desgastan lentamente día a día a base de secretos inconfesables, de culpas no resueltas en terapia y de palabras de perdón que nunca se dijeron a tiempo cuando aún había oportunidad de enmendar el daño. Cuando Rocío Dúrcal murió aquel 25 de marzo de 2006, el mundo entero, conmovido hasta las lágrimas, creyó ingenuamente que la tragedia de esa familia había terminado por fin, que el dolor ya había cobrado su factura máxima y más cruel, y que no podía existir un final terrenal más injusto y triste que la muerte prematura de una mujer excepcional que le cantó con tanta pasión al amor eterno mientras luchaba en el más digno de los silencios contra los estragos de un cáncer terminal. Pero la verdadera y oscura historia de los Morales Dúrcal no terminó ese lluvioso día de marzo. En realidad apenas empezó a escribirse, porque hay muertes nobles que liberan a los sufrientes, y hay muertes que al destapar la caja de Pandora, desnudan las miserias de los que se quedan vivos. Durante más de 30 largos y agotadores años, Rocío sostuvo sobre sus delicados hombros una compleja estructura familiar y empresarial que solo ella, con su inmensa inteligencia emocional y su capacidad de sacrificio, podía mantener en pie sin que se derrumbara. Y no lo hizo con gritos de histeria, no lo hizo provocando escándalos en la prensa del corazón, lo hizo tragándose el orgullo, con un silencio estoico, con un trabajo extenuante que la llevaba de continente a continente, con una disciplina casi religiosa que asombraba a sus productores. Mientras su inigualable voz llenaba hasta el tope estadios inmensos en todo México, mientras batía récords vendiendo más de 40 millones de discos alrededor del planeta, mientras se convertía por mérito propio en la española más querida, idolatrada y respetada de toda América Latina, su vida privada, de puertas para adentro, era un peligroso territorio minado, que ella cruzaba todos los días de puntillas, sangrando por dentro, pero sin que nadie en el público lo notara jamás a través de su sonrisa perfecta. Cuando Rocío desapareció físicamente de este mundo, ya no hubo absolutamente nadie con la fuerza moral necesaria que contuviera la verdad desbordada. Antonio Morales Jr. quedó repentinamente solo, desnudo frente a frente, con todo lo que había evitado enfrentar con valentía durante décadas. Se quedó sin la mujer fuerte que lo protegía de la ruina económica, sin la figura materna y resolutiva que amortiguaba sistemáticamente las consecuencias de sus constantes errores y excesos, sin la presencia majestuosa que le daba un sentido de importancia a su rol de manager. El hombre que había vivido cómodamente durante décadas bajo la segura y rentable identidad de el marido de Rocío Dúrcal, quedó expuesto ante la sociedad, sumamente frágil y sin la máscara de galán exitoso. Y entonces, sin la capitana al mando del barco, pasó lo inevitable en este tipo de familias disfuncionales. Los hijos dejaron de verse como amorosos herederos de un legado y se convirtieron rápidamente en adversarios legales en un juzgado. La inmensa casa de Torrelodones dejó de ser un hogar cálido y se volvió un campo de batalla emocional y patrimonial. El hermoso legado musical y artístico dejó de ser un motivo de memoria compartida y se transformó en un frío y calculador litigio por porcentajes. Pero si escarbamos más allá del vil dinero en disputa, más allá de los bochornosos juicios televisados, más allá de los escandalosos titulares de la prensa rosa que hicieron su agosto, lo que realmente salió a la superficie, flotando como un cadáver en el río, fue otra cosa mucho más triste y profunda. Fue la confirmación pública y dolorosa de que Rocío, la gran estrella, había cargado completamente sola durante casi toda su vida adulta con el inmenso peso de un matrimonio de fachada sostenido exclusivamente a base de renuncias personales. Renunció a confrontar a su marido para no destruir la ilusión de la familia, renunció a destruir la reputación de los traidores, renunció a hablar de sus propias heridas y depresiones y pagó ese altísimo precio emocional, físico y espiritual hasta el final de sus días en una cama de hospital. Las escandalosas versiones, los oscuros rumores y las terribles acusaciones de traición que aparecieron en los medios como hongos después de la lluvia tras su muerte, no fueron de ninguna manera nuevos pecados inventados por periodistas ociosos, fueron viejas, añejas y podridas verdades que salieron a la luz sin censura.
Fueron historias de alcoba y de negocios sucios que solo se atrevieron a circular libremente por las redacciones, cuando ella, la gran señora, ya no estaba en este mundo para desmentirlas con su autoridad moral, ni para proteger con su manto a nadie de las consecuencias de sus propios actos. Junior murió 8 años después de ella, en el solitario mes de abril de 2014, hundido en el silencio y en el alcohol, en la misma casa donde alguna vez se celebró con champán la ilusión de un amor joven y perfecto, frente a las cámaras de la revista Hola. Su muerte solitaria no resolvió absolutamente nada de los conflictos de fondo. No limpió de forma mágica su deteriorado nombre ante la historia del espectáculo. No aclaró las enormes dudas sobre los secretos más íntimos de su vida marital. Simplemente cerró la última puerta con llave y ahí quedó todo sepultado para siempre, dejando atrás a 3 hijos profundamente marcados por una herencia envenenada que nunca pidieron tener, dejando una familia rota desde los cimientos sin ninguna posibilidad humana de reconstrucción total, y dejando a una mujer excepcional, Rocío Dúrcal, convertida justificadamente en un mito inmortal de la canción, pero también, y esto es lo más importante de aprender, convertida en una trágica advertencia para las nuevas generaciones. Porque esta historia real no habla solamente de las mieles de la fama internacional o de los discos de platino. Habla crudamente del altísimo e impagable costo que tiene en el cuerpo y en el alma el acto de callar, sistemáticamente para sostener una imagen pública. Habla del enorme precio en salud que se paga por proteger a otros cobardes a costa de destruirse uno mismo por dentro. Habla de lo que ocurre, inevitable y fatalmente, cuando la idea del amor romántico se convierte en una condena de sacrificio permanente y sin salida. Rocío Dúrcal, la mujer que nos hizo llorar a todos con su voz, no murió simplemente traicionada por los suyos, murió exhausta, murió inmensamente cansada de fingir, murió habiéndolo dado absolutamente todo de sí misma hasta quedarse vacía por dentro. Murió con una lealtad incomprendida, sin romper jamás el pesado pacto de silencio que ella misma construyó a su alrededor como una fortaleza inexpugnable. Y quizá, solo quizá, ahí resida la verdad más dura, valiente y dolorosa de todas en este drama humano. La verdad no está escondida en el escándalo de los millones de euros, ni en el secreto oscuro de la alcoba compartida. La verdad está en entender, con el corazón en la mano, que la mujer que cantó el himno definitivo del amor eterno fue, en la vida real y lejos de los reflectores, la que más rápido y a la fuerza aprendió a vivir y a sobrevivir sin él en su propia cama. Porque algunas leyendas verdaderas no se destruyen ni se manchan con el descubrimiento de la verdad oculta. Al contrario, se vuelven aún más grandiosas y trágicamente humanas cuando comprendemos a cabalidad todo el infierno silencioso que tuvieron que soportar, aguantar y callar para poder seguir siendo, ante nuestros ojos enamorados, la leyenda intacta que tanto necesitábamos creer.